Mientras los multimillonarios de hoy compiten por construir naves espaciales y comprar islas privadas, alguna vez existió una élite que dominó la vida en uno de los entornos más extremos del planeta. A menos 84 grados Fahrenheit, menos 64 grados Celsius, estas familias de alto estatus del Ártico no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. El dinero no significa mucho cuando vives a temperaturas bajo cero. No puedes comer billetes de dólar, y tampoco son muy buenos como mantas. Para el pueblo inuit, la riqueza tenía un significado completamente diferente al que conocemos hoy. La primera clase alta surgió de los cazadores más exitosos, los atletas olímpicos del Ártico, capaces de rastrear una foca a 5 kilómetros de distancia solo con ver una pequeña burbuja bajo el hielo. Eso es como encontrar un copo de nieve en medio de una tormenta, excepto que este copo de nieve podía alimentar a tu familia durante una semana. Estos cazadores de élite controlaban territorios de hasta 130 kilómetros cuadrados de tierra helada. Pero no acaparaban sus presas como un tacaño de la prehistoria. En cambio, operaban bajo un principio que los antropólogos llaman reciprocidad equilibrada. Yo lo llamo el sistema hoy por ti, mañana por mí. Compartiendo con la comunidad, acumulaban crédito social más valioso que cualquier sistema bancario moderno. Lo que realmente definía la riqueza en la sociedad inuit era el dominio de las habilidades de supervivencia y un profundo conocimiento del territorio. Estudios recientes de historias orales han demostrado que las familias de élite podían predecir patrones climáticos con 3 días de anticipación y conocían las rutas de migración de los animales en vastas regiones. A diferencia de la riqueza moderna, que puede desaparecer con un mal día en la bolsa de valores, la riqueza inuit estaba basada en habilidades que tomaban décadas en perfeccionarse. Uno de los aspectos más fascinantes de su estructura social era la forma en que manejaban la sucesión. A diferencia de la Europa medieval, donde nacer en la familia correcta era suficiente para tener poder, en la sociedad inuit, cada generación debía demostrar que era digna. Cometer un error durante el entrenamiento no significaba solo obtener una mala calificación, sino que podía convertirte en un bloque de hielo. Eso sí que es una educación de alto riesgo. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿dónde vivían estas familias influyentes durante los duros inviernos árticos? Comencemos por sus hogares. Para la mayoría, un iglú puede parecer solo una simple cúpula de nieve, pero las casas de las familias inuit más ricas eran las suites de lujo del Ártico, sin cafeterías caras en cada esquina, pero con un diseño increíblemente sofisticado. La evidencia arqueológica de antiguos asentamientos inuit ha revelado que las familias de élite construían iglús con múltiples habitaciones que harían que las casas modernas de concepto abierto parecieran aburridas. No eran simples burbujas de nieve de una sola habitación. El complejo de iglús más grande encontrado, cerca de la actual Nunavut, cubría más de 110 metros cuadrados, 1.200 pies cuadrados. Eso es más grande que muchos apartamentos en Nueva York y con una vista mucho mejor. La entrada de estos palacios de hielo solía contar con arcos de hueso de ballena. Tener un portal de hueso de ballena era el equivalente ártico de una puerta bañada en oro, solo que realmente servía para algo más que presumir. Estos enormes huesos proporcionaban soporte estructural, lo que permitía que el iglú soportara tormentas árticas de hasta 160 kilómetros por hora, 100 millas por hora. Como alguien que vio su tienda de campaña volar con una brisa leve, puedo apreciar un buen soporte estructural. Uno de los aspectos más fascinantes de estos hogares de élite era su sistema de ventilación avanzado. Mediante agujeros estratégicamente ubicados y bloques de nieve con diferentes densidades, las familias ricas creaban un sistema de aire acondicionado natural que mantenía la temperatura interior perfectamente equilibrada.
Afuera podía hacer menos 84 grados Fahrenheit, menos 64 grados Celsius, pero dentro de estas mansiones de hielo se mantenía un clima acogedor de 0 grados Celsius, 32 grados Fahrenheit. Eso puede sonar frío, pero cuando vives en el Ártico, el punto de congelación se siente como unas vacaciones tropicales. El verdadero genio estaba en las técnicas de construcción. Los constructores expertos de iglús, sí, ese era un título de trabajo real, desarrollaron métodos para crear estructuras de hielo que podían durar todo el invierno sin necesitar grandes reparaciones. Utilizaban un patrón de construcción en espiral, colocando los bloques de nieve en ángulos específicos, entre 15 y 20 grados, para que la estructura se fortaleciera a medida que la nieve superficial se derretía y se volvía a congelar. Es como tener una casa que se repara sola, algo que los arquitectos modernos aún están tratando de lograr. Los constructores más hábiles podían completar estas estructuras complejas en menos de 48 horas, con una precisión que haría llorar de envidia a los contratistas modernos. Algunas familias importaban constructores de iglús desde cientos de kilómetros de distancia, pagándoles con carne conservada y pieles valiosas. En el mercado inmobiliario del Ártico, la ubicación lo era todo. Las mejores tierras no solo debían ofrecer protección contra los vientos helados, sino que también debían estar cerca de las mejores zonas de caza. Estudios recientes de antiguos asentamientos inuit muestran que las familias ricas solían elegir ubicaciones con barreras naturales contra el viento, reduciendo el factor de sensación térmica hasta en un 30%. Un famoso sitio arqueológico en Groenlandia, fechado alrededor del año 1700, mostró evidencia de una disposición estratégica de iglús que creaba un microclima dentro de la comunidad. El diseño interior de estos palacios de hielo seguía reglas culturales estrictas. Una de las características más impresionantes era la plataforma elevada para dormir, que podía ocupar hasta el 30% del espacio interior. Estas plataformas, construidas con nieve compacta y cubiertas con pieles de caribú, eran el equivalente ártico de una cama tamaño king de lujo. Los antropólogos han descubierto que algunas plataformas de cama en iglús de familias ricas estaban elevadas hasta 90 centímetros más alto que las de los iglús estándar, permitiéndoles literalmente dormir por encima de los demás. Almacenamiento. Otra gran diferencia entre los iglús de élite y los regulares. Estas lujosas casas de nieve contaban con cámaras especializadas para almacenar herramientas de caza y provisiones de alimentos. Algunas incluso tenían bodegas subterráneas excavadas debajo del iglú, que funcionaban como congeladores naturales y mantenían la comida en perfectas condiciones durante todo el invierno. En excavaciones recientes se han encontrado cámaras de almacenamiento lo suficientemente grandes como para albergar más de 450 kilogramos, 1000 libras, de carne. Las casas más ricas incluso tenían habitaciones separadas para recibir invitados. Sí, tenían salones para fiestas en el Ártico. Algunas de estas salas estaban decoradas con intrincadas esculturas de hielo y iluminadas con múltiples lámparas de aceite de foca, creando una atmósfera más lujosa que la iluminación ambiental de cualquier mansión moderna. Un sitio excavado reveló un espacio de reunión que podía albergar cómodamente hasta 20 personas. Perfecto para esas largas noches de invierno sin Netflix. Pero lo más impresionante de estos iglús no era su tamaño, sino su acústica. Las paredes curvas y los techos en forma de cúpula creaban una cámara de sonido perfecta para contar historias y cantar. Un susurro en un extremo del iglú podía escucharse con claridad en el otro extremo. Era como tener un sistema de sonido envolvente creado por la naturaleza. Algunos ancianos incluso usaban esta acústica especial para hacer anuncios importantes a la comunidad, reuniendo a la gente dentro de sus hogares
en lugar de hacerlos enfrentar el clima extremo afuera. Vivir en una mansión de hielo es genial, pero ¿de qué sirve si estás congelado? Para las familias inuit ricas, la moda no era solo estilo, sino supervivencia. Mientras que las celebridades modernas gastan miles de dólares en marcas de diseñador, las familias inuit más ricas invertían en algo mucho más valioso: ropa que literalmente podía mantenerte con vida y al mismo tiempo hacerte ver como la realeza del Ártico. El símbolo definitivo de estatus no era un logo de diseñador, sino la calidad de las costuras en tu abrigo de piel de foca. Las familias de élite contrataban a las costureras más hábiles, quienes podían hacer puntadas tan pequeñas y precisas que parecían cosidas por hadas del Ártico. Algunas lograban hasta 20 puntadas por pulgada, más preciso que muchas máquinas de coser modernas. Un solo error podía significar la diferencia entre mantenerse seco o convertirse en un polo humano. Estudios recientes de prendas inuit del siglo XVIII han revelado que las ropas de familias ricas tenían hasta un 60% más de puntadas por costura que la ropa común. Y esto no era solo por estética. Más puntadas significaban mejor aislamiento y mayor impermeabilidad. Un buen abrigo de piel de foca podía mantenerte caliente hasta los menos 50 grados Celsius, mientras que una mala costura te dejaba tan expuesto como si llevaras papel mojado. Incluso más impresionante era su proceso de prueba. Las maestras costureras sometían sus creaciones a pruebas rigurosas antes de considerarlas aptas para la élite. Una técnica documentada consistía en sumergir partes de la prenda en agua helada durante horas para verificar que no filtrara. Si siquiera una gota atravesaba las costuras, tenían que rehacer toda la sección. Hablamos de un control de calidad extremo. El verdadero lujo en la moda inuit no era el material, sino los patrones. Algunos diseños eran tan exclusivos que podían intercambiarse por 100 focas, lo suficiente para alimentar a una familia durante todo un año. No eran simples rayas o lunares. Los diseñadores inuit creaban patrones intrincados que contaban historias de grandes cacerías y linajes familiares. Un patrón descubierto en un abrigo del siglo XIX usaba franjas alternas de piel de foca clara y oscura para formar un diseño tan complejo, que a los arqueólogos les tomó 3 meses descifrar su significado. Las rivalidades de moda entre clanes harían que las batallas entre influencers de Instagram parecieran un juego de niños. Los clanes del norte preferían diseños ajustados, con patrones geométricos elaborados. Los clanes del sur optaban por un ajuste más relajado con líneas fluidas. Era el equivalente ártico de París versus Milán en la Semana de la Moda, pero en lugar de modelos en la pasarela, tenías cazadores desfilando con sus mejores prendas mientras perseguían focas. Los tintes más raros eran tan difíciles de conseguir como entradas VIP para un concierto agotado. No hablamos de colores comunes. Estos tintes se elaboraban a partir de minerales poco comunes, plantas especializadas e incluso aceites fermentados de animales marinos. Un tono de rojo intenso, creado a través de un proceso complejo con moluscos triturados y tipos específicos de algas, era tan raro que solo el 5% de la población alguna vez poseyó ropa con este color. El proceso para obtener estos tintes era un secreto familiar que se pasaba de generación en generación, como una receta sagrada. Pruebas en un abrigo preservado del año 1750 han revelado trazas de minerales que solo se encuentran a más de 480 kilómetros, 300 millas, del lugar donde se halló la prenda. Eso significa que la élite inuit mantenía redes comerciales sofisticadas para conseguir ingredientes específicos. Los botones de marfil de morsa no solo eran funcionales, eran el Rolex de la moda ártica. Estos cierres de lujo a menudo incluían tallados elaborados, que tomaban meses en completarse.
Un ejemplo encontrado en un abrigo del siglo XIX muestra un botón de marfil tallado con una escena detallada de una cacería de ballenas. El arte también se extendía a las máscaras ceremoniales y tocados. Durante reuniones especiales, los miembros de la élite usaban elaboradas coronas, decoradas con plumas raras, pieles tratadas especialmente y complejas cuentas de hueso. Algunas de estas piezas eran tan valiosas que solo se usaban 1 o 2 veces al año, durante las celebraciones más importantes. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que ciertos tocados tomaban hasta 6 meses en completarse. Eso es un compromiso total con la moda. Las familias ricas no solo tenían mejor ropa, sino que también poseían técnicas exclusivas de impermeabilización. Aprovechaban aceites especiales de hígado de peces específicos, aplicándolos de manera precisa para hacer que las pieles repelieran el agua. Los científicos modernos han estudiado estos métodos y han encontrado que eran más efectivos que muchos tratamientos impermeabilizantes actuales. El máximo símbolo de riqueza no era solo tener un gran abrigo, sino un guardarropa entero para cada estación y ocasión social. Las prendas ceremoniales de verano eran particularmente impresionantes, hechas con materiales más ligeros y decoraciones elaboradas. Si alguien aparecía con la parca del año pasado, era un escándalo social. Las familias inuit más ricas no solo se vestían con la mejor ropa, sino que también celebraban los banquetes más impresionantes del Ártico. Para ellos, la comida no solo era cuestión de supervivencia, sino una forma de demostrar su estatus. Mi abuela solía decir que puedes conocer a una persona por lo que sirve en la cena, y en el caso de los inuit más ricos, sus banquetes podían literalmente matarte, no por intoxicación alimentaria, sino por algunos platillos que, si no se preparaban bien, podían ser mortales. Uno de los manjares más caros era la piel de ballena envejecida, conocida como muktuk. Pero esto no era simplemente dejar la piel ahí hasta que se pusiera más suave. La conservación de este alimento requería técnicas específicas, transmitidas de generación en generación, para almacenarlo en las condiciones adecuadas. Si el proceso no se hacía bien, en lugar de un manjar, podías terminar con una intoxicación letal. Investigaciones arqueológicas han demostrado que las familias ricas tenían cámaras de almacenamiento especializadas para envejecer la piel de ballena hasta 8 meses, manteniendo una temperatura exacta de -4 grados Fahrenheit. Si la temperatura subía, la piel se descomponía, y si bajaba demasiado, no se fermentaba correctamente. Un sistema de refrigeración natural que no necesitaba electricidad y que era más preciso que el congelador promedio. Otro plato que alguna vez fue considerado un lujo extremo fue el hígado de oso polar. Durante un tiempo se sirvió en las mesas de la élite inuit como un símbolo de riqueza y poder. Sin embargo, los primeros exploradores europeos que lo probaron descubrieron el peligro. El hígado de oso polar contiene niveles de vitamina A tan altos que una sola porción puede ser mortal. Un solo bocado puede tener hasta 450 veces la cantidad diaria recomendada de vitamina A. Los registros históricos cuentan casos de banquetes donde la alta sociedad inuit sirvió este platillo sin saber lo peligroso que era, lo que llevó a incidentes de intoxicación masiva. Las familias más ricas no solo tenían mejor comida, sino también mejores métodos para almacenarla. Excavaciones han demostrado que las familias más adineradas construían complejos sistemas de almacenamiento subterráneos, utilizando capas de permafrost para crear diferentes zonas de temperatura. Un sitio del siglo XVIII reveló una bodega de hielo que mantenía hasta 5 niveles de temperatura diferentes, lo que permitía almacenar carne fresca, carne fermentada, grasa de foca y aceites en compartimentos separados. Esto significaba que sus reservas de comida podían durar hasta 6 meses más que las de una familia promedio.
Los condimentos y especias también eran símbolo de estatus. Los inuit ricos comerciaban con otras tribus y con exploradores europeos para obtener especias raras que podían hacer que una carne almacenada durante meses siguiera siendo sabrosa. Algunos registros históricos muestran que una sola bolsa de especias podía ser intercambiada por un año de caza de focas. Los registros comerciales de los puestos árticos europeos muestran que algunas familias ricas llegaron a intercambiar hasta 500 libras de carne por apenas unas onzas de especias exóticas. Las reglas en los banquetes inuit eran tan estrictas como las de una cena formal moderna. La disposición de los asientos y la distribución de la comida seguían una jerarquía clara. La élite siempre se sentaba en los mejores lugares y recibía los cortes de carne más tiernos, mientras que los invitados de menor rango obtenían partes menos apetitosas. Los restos arqueológicos en antiguos sitios de festines muestran patrones en la distribución de los huesos, lo que sugiere que algunos comensales recibían las mejores piezas, mientras que otros se conformaban con lo que quedaba. La forma en que la carne era preparada también mostraba un nivel de sofisticación impresionante. Algunos métodos de fermentación requerían enterrar ciertos tipos de pescado en suelos específicos durante exactamente 21 días. Si se dejaban demasiado tiempo, la carne se volvía tóxica. Si se sacaban antes, el proceso no estaba completo. Estas técnicas eran secretos familiares, transmitidos de generación en generación. Pero la presentación de la comida era igual de importante que su preparación. El almacenamiento de comida también era un arte en sí mismo. Los ricos construían cámaras subterráneas especializadas que utilizaban la congelación natural del suelo para mantener la comida en condiciones óptimas durante todo el invierno. Excavaciones recientes han descubierto bodegas de almacenamiento del siglo XVIII con carne perfectamente conservada después de 150 años. Algunas de estas bodegas estaban tan bien construidas que los científicos modernos las han comparado con sistemas de refrigeración avanzados. La élite inuit no solo tenía la mejor comida, sino también la mejor forma de transportarla. En un entorno donde el clima puede cambiar en minutos y los caminos desaparecen bajo la nieve, tener un sistema de transporte eficiente podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Para los ricos del Ártico, tener los mejores perros de trineo era como tener un jet privado hoy en día. No se trataba solo de tener perros fuertes, sino de contar con los mejores entrenadores y los mejores equipos. Los registros arqueológicos muestran que las familias ricas criaban perros con programas de selección avanzados, cruzando solo a los animales más fuertes y resistentes. Se han encontrado restos de arneses hechos de materiales que eran hasta un 40% más ligeros que los usados por la mayoría de la población, lo que hacía que sus equipos fueran mucho más rápidos y eficientes. Los mejores perros de trineo podían viajar hasta 40 kilómetros en un solo día, en temperaturas extremas, y los entrenadores de la élite inuit podían darles hasta 20 comandos diferentes, permitiéndoles navegar incluso en condiciones de tormenta de nieve. Los trineos de los ricos no eran cualquier trineo. Algunos usaban patines hechos de barbas de ballena en lugar de madera o hueso, lo que reducía la fricción sobre el hielo hasta en un 25%. Un trineo documentado en el siglo XVIII fue intercambiado por el equivalente a un invierno completo de provisiones para 3 familias. Su construcción era tan avanzada que los científicos modernos han analizado sus técnicas de ensamblaje, descubriendo métodos de laminado que no se redescubrieron hasta el siglo XX. Pero lo más impresionante no era el equipo, sino el conocimiento. Los inuit ricos no solo tenían los mejores perros y trineos, sino que también mantenían mapas secretos de las mejores rutas a través del hielo y la nieve. Estos mapas no eran escritos, sino memorizados y transmitidos de generación en generación. Un registro histórico del siglo XIX
menciona una familia cuya red de rutas de viaje cubría más de 1000 millas de territorio ártico, con depósitos secretos de suministros colocados estratégicamente a lo largo del camino. Estas redes de transporte también eran clave para el comercio. Mientras que el resto de la población dependía de pequeños intercambios locales, los ricos operaban redes comerciales que abarcaban cientos de kilómetros. Algunos registros muestran que las familias más poderosas podían realizar hasta 12 expediciones comerciales al año, planificadas meticulosamente para coincidir con las temporadas de caza y los patrones migratorios de los animales. Estos sistemas comerciales no solo les permitían acumular riqueza, sino que también consolidaban su poder. Tener conexiones comerciales significaba acceso a bienes raros y esenciales. Los arqueólogos han encontrado depósitos de comercio con bienes de más de 30 regiones diferentes, lo que demuestra que la élite inuit manejaba algo similar a centros de distribución modernos. En un sitio del siglo XIX, se descubrió un depósito con más de 900 kilos de bienes comerciales, incluyendo hueso de ballena, pieles raras y herramientas especializadas. Desde su dominio de la caza hasta su impresionante arquitectura, su moda de lujo, sus banquetes extravagantes y sus redes comerciales altamente organizadas, la élite inuit creó un sistema de poder y riqueza basado en la resistencia, el conocimiento y la innovación. Su riqueza no dependía del oro ni de la moneda, sino del dominio absoluto de uno de los entornos más duros del planeta. El comercio entre las familias inuit ricas no solo les proporcionaba bienes valiosos, sino que también consolidaba su poder. En lugar de dinero, su economía se basaba en el trueque y en la acumulación de prestigio social. Algunas familias controlaban rutas comerciales de más de 1000 millas, conectando comunidades remotas y asegurándose acceso exclusivo a herramientas, pieles y metales preciosos. Para almacenar su riqueza, construían depósitos secretos en el hielo que conservaban provisiones durante años, lo que les permitía sobrevivir crisis que habrían devastado a otros. Más que bienes, el conocimiento era su mayor tesoro. Saber predecir tormentas, rastrear animales y conocer rutas seguras podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este saber se transmitía oralmente, a través de historias, canciones y acertijos, preservando información climática y geográfica de hace más de 200 años. Los jóvenes de la élite inuit eran sometidos a un entrenamiento extremo desde pequeños. A los 6 años aprendían a leer huellas y predecir tormentas, y a los 10 participaban en cacerías supervisadas. Fallar en estas pruebas podía significar no solo la pérdida de prestigio, sino también la vida. En el matrimonio no bastaba con un buen linaje. Los candidatos debían demostrar habilidades en caza, navegación y liderazgo. Las uniones no solo fortalecían lazos familiares, sino que consolidaban territorios y rutas comerciales clave. Los ancianos de estas familias no solo eran líderes, sino auténticas bibliotecas vivientes. Sus decisiones eran obedecidas casi el 95% del tiempo, y su conocimiento sobre clima, migraciones y medicina natural era invaluable. Incluso construían cámaras de sanación con sistemas de ventilación avanzados. La élite inuit creó una sociedad donde la riqueza no se medía en dinero, sino en conocimiento y dominio del entorno. En un mundo donde la naturaleza era el mayor desafío, ellos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, convirtiéndose en verdaderos maestros de la adaptación y la resistencia. Y así, la élite inuit demostró que la verdadera riqueza no está en el oro ni en las cuentas bancarias, sino en el conocimiento, la resistencia y la capacidad de adaptarse al entorno más implacable del planeta. Mientras los multimillonarios modernos compiten por comprar islas privadas o viajar al espacio, los inuit ya habían dominado uno de los lugares más extremos de la Tierra hace siglos.
construyendo una sociedad donde la inteligencia, la colaboración y la innovación significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Su legado sigue vivo en las comunidades inuit de hoy, y su profundo conocimiento del Ártico aún es estudiado por científicos y exploradores. Porque en un mundo que sigue cambiando, la clave para sobrevivir no es la riqueza material, sino la capacidad de aprender, adaptarse y prosperar, tal como lo hicieron ellos. Si te ha fascinado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos increíbles. Y recuerda, en la supervivencia, el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que sabes.